na encabezamiento del mga noticias. Número de mga incidente de hold-up ta continua a subir. 2 persona, incluido un pulis, herido después kanila tira ang mga hold-upper. Número de mga muri na dengue fever y aumenta también. Diferente mga manera para prevenir o curar con la enfermedad na ofrece araw na publiko. Un municipio na Zamboanga, Sibugay ta ofrece para man host con el coal-fired power plant. En tal caso man echa fuera con este proyecto el Zamboanga City. Kongresista desde Estados Unidos ya visita na Zamboanga City, pero media ya prohibí man entrevista. I-World Teachers Day ya celebra na un public school. Mga maestro y maestra ya sa saledi ilang mga sentido. Live desde el ABS-CBN Zamboanga, el TV Patrol Chavacano. Buenas tardes, Zamboanga Peninsula. Yo si Jewel Reyes y aquí mga detalles del mga noticias. 2 personas el herido, incluido el un pulis. Después kanila supla de tiro, el 2 mga suspechado hold-upper na calle Veterans anoche. Una segunya man hold-up con el man maridable antes de tira con mga biktima. Tamang Patrol, RJ Rosalado. Tumbaw na camino cerca ng privado hospital na calle Veterans ese 2 mga motorsiklo después ocurrí un incidente de tiro anoche. Una segunya man hold up con el man maridable Rolando y María Ana Rivero el 2 mga persona. Ya puede sa kama hold up con el bag de la esposa pero procura según imbesti el marido por eso tira con él el hold upper. Ilang putok yun narinig nyo, sir? Ang narinig ko lang dalawa. Dalawang putok lang. Pero mayroon malakas yung papunta doon. Timing también kaya pasal un pulis de PO1 Eric Magoncia na lugar pero antes pelea pwede responde ya suple con el de tiro el unol daper. Ambos con Rolando y Magoncia admitido ahora na un hospital. Julio a 2 cuando kada biktima si Ronald Concepcion na Canilar Moret. Del Julio a 28 un tal Melvin Bolido ay kada biktima también del mga holdaper. Del Julio 29, un tal Valerie Jean Laracochea también, ella puede sacar mga cellphone y pitaka, mga hold-upper na calle P. Lorenzo. Este mes del agosto, un incidente de hold-upper na ocurri na un internet cafe na calle Campaner. Y del Miyerkules lang, 50,000 de pesos yung mga cellphone, ella puede sacar mga hold-upper na klinika de un dentista na calle La Purisima. Meron na kaming na-identify na naman, no, na bumalik ulit dito. No, babae, may mga babae na kasama. El policía local Tacleca estaba pa na diferente mga probinsya ng hold-upper quien opera aura aquí na pueblo. En los demás mga hold-upper estaba pa na Usami City. Ya aumenta también el número del mga pulis de civilian ng pueblo para intensificar el monitoring del policía local. Arjo Salado, Patrol del Pilipino. El policía local ay manda explica kung cuantos mga pulis quien designado na mga lugar donde ya ocurri mga insidente de hold-up na pueblo. El oficial encargado del Policía Local Senior Superintendent Edwin De Ocampo ya habla, necesita explica mga pulis si pakilaya ya ocurri mga insidente de hold-up na dila AOR y por qué no ay sila puede prevenir con este. Si De Ocampo ya habla kay tiene mga designado pulis na calle La Purisima cuando ya se entrada mga hold-upper con el un klinika na lugar. Mga autoridad ya destroza kung mga kahon de reventador que de mas temprano ya confisca el Coast Guard Zamboanga Station na pantalan lokal. Mas ta intensifika ahora el bisada na pantalan, siendo posible que tiene pa otro mga reventador, el ay precura India na mga provincia para na venedero celebración del Hari Raya Puasa y tiempo de Pascua. Tamang Patrol, Queenie Casimiro. Total de 98 kahon ng mga rebentador ay entrega al Coast Guard Zamboanga Station of Firearms Explosive Security Agencies and Guard Section of ESAGS. Kung mga rebentador ya confisca al Coast Guard na 2 separado okasyon durante de la inspeksyon ng un barco antes este sale para na tawi-tawi. Según Police Senior Inspector Larry Domingo, hasta ahora no hay aparece el dueño del mga cargamento para dale mira que tiene el permiso transportar con mga rebentador. May mga inimbestigahan kami pero dinideny naman nung tao kasi wala din kaming
matibay na basehan. Wala kaming nakuhang resibo. Base ng Republic Act 7183, prohibido el asida, venta y transportasyon ng mga rebentador sin may permiso. Asegun ko ng negosyante Fred Bangayan, si takumpra sila supplies de rebentador desde Bulacan, necesita firma el FESAGS, Marina y Maritime Police con el dila permit para puede envía para aquí na syudad. Pero hindi yung según dila responsibilidad para chequear si tiene también permiso mga personas quien takumpra kanila rebentador de bulto o by volume. Si Tianepe hindi na kami tamaan, it has his own risk. Siya na lang provided we issue the transport permit, then that's it. Ese mga tiempo, esperanza o segun que tiene pa quien ay procura transporta mga rebentador para na mga island provinces del ARMM en preparación para la celebración del Hari Raya Puasa na Setyembre 10. Por eso, según con la Coast Guard ay continua dila bisyada para asegurar que solamente mga legítimo cargamento el tase carga na mga barco. Queenie Casimiro, Patrol del Pilipino. El City Health Office na continua dale aviso con mga vivientes acerca de la enfermedad de dengue. Na mas reciente statistics que hace salir el City Health Office, ya subía na 21 el yamurí na dengue. Según con el jefe del City Epidemiology and Surveillance Unit o CSU, Dr. Dulce Dagalea, el reciente víctima, un 4 años de edad niña, quien ya despedido el agosto 31 na un privado hospital. Del año pasado solamente 8 el mortality na dengue. Very sad, bad, na we had an additional 1 mortality for dengue, so that makes 21 mortality. Fuera con el medicina, ¿cuántos mga alternativo manera el tasuhiri ahora mga vivientes para prevenir la enfermedad de dengue? ¿Cuántos aquí el herbal medicine, un clase de chemical, que tabasa na mga breeding sites de mga lamok y alternativo na mosquito repellent? Fuera con la limpieza contra dengue. Tiene también según alternativo manera para prevenir o curar con la enfermedad. Un tienda de mga sembra cerca na un hospital na Calle Núñez y habla reso mga cercanos residentes atraka kanila para pidi un clase de sembra que talyama sila como tawa-tawa. Según el tawa-tawa o Euphorbia hirta, takrisina dila mga florera o junto na mga sakate. Gamot para sa dengue, kaya maraming pumupunta rito maghingi. Surveillance Unit o CESU, le dale aviso que no hay pa scientific study que te recomienda puede curar dengue el sembra. Tawa-tawa actually is considered as herbal plant. So, LDC yung mga chemicals, we still have to study gayod. Si kosabagat na diso yung plant component, eltan affect na blood na taas sa BL platelet. Fuera con el sembra, un clase de fertilizer y eleva estudiar en Department of Science and Technology el Consejo Local. Según el chemical, tamata con mga huevos de lamok si pone na mga estangkaw agua. Pensaba yo fertilizer lang. Fertilizer, more on inorganic fertilizer. So yo pensaba ese lang. Pero ito na kanal todo na rekodo, muerto lamok, el huevos, hindi katakwan. El Consejo Local ta negocia también ahora para permitir con mga estudyante usa pantalon o jogging pants con largong mangas camisa na mga escuelas pública. En esta manera, puede proteger con mga bata desde mordedura de lamok. El Zamselco ta esperanza que a favor na dilalaw el investigasyon que taase este mga tiempo mga auditors del National Electrification Administration o NEA. Según con el Zamselco General Manager Reinerio Ramos, na Setyembre 11, esperanzao termina el audit. Si Ramos insistí que un regular audit el cosa ta conduci el NEA na cooperativa. Diferente na opinión del City Hall, quien ya habla que el presencia de mga auditors por causa con dila reklamo acerca el alegado cuestionable compra de Kia SUV y sound system. Yaman courtesy call na City Hall ayer tarde un oficial del Nación de Florida, USA, pero ya evita na mga miembros del media el congresista Jeff Miller na su visita con el alcalde Celso Lobregat. Según tachequea lang si Miller con mga lugar donde presentamente ta-opera el Joint Special Operations Task Force Philippines y evalúa mga acontecimiento del dila presensya. Hay mawal celebración de una escuela pública aquí en la ciudad na observación del mes del Maga Maestra. Por medio de un programa, Maga Maestra ya honra con dila profesión
A mediante mga problema kita enfrenta sila. El Don Pablo Lorenzo Memorial High School, uno de con todo manada estudiante de escuela pública aquí na ciudad. Na populasyon de 6,000 estudyante, solamente 160 el número del mga maestro y maestra na eskwela. Por eso tiene mga subjects at alcanza hasta 65 el estudyante na un klase. Por eso, según con el Alliance for Concerned Teachers aquí na ciudad, debe priorizar el gobierno nacional con el empleo de aumento mga maestro y maestra. Bien listos manage si manada del estudyante dentro. Pero si kaya lang si kami na standard mga 40 to 50 students, tapos po kami one-on-one. Este pedimiento uno lang na magakonserne dahil mga maestro y maestra na selebrasyon daw dila World Teachers Month. Siguiendo con el DepEd Memo No. 460 Series of 2008, el DepEd tadirhi con todo mga eskwela's públicas para obserba con el okasyon. There are so many concerns about the teacher, but I know very well that the government is doing their best to give the maximum benefits to our teachers. El World Teachers Day ay celebra na Oktubre 5, pero prinsipyando pa lang ese dia, iareglaya kwantos mga aktibidades mga eskwela para honra kundila mga maestra. Ta incluye aquí mga parlor games, float parade, y diferente kompetisyon. El siguiente na TV Patrol sa Bacano, Acting Commander ya nombra para encabezar con el Naval Forces Western Mindanao, Rear Admiral Feliciano Angge. Posible itsapuera ya para sinta na pwesto. Nabantay bata 163, 5 anyos bata, kita supli ng mga kemadura na kwerpo, gireitera su apelo de ayuda. Todo se na birada del TV Patrol sa Bacano. Formalmente, asumía si Marine Brigadier General Eugene Clement como oficial encargado del Naval Forces Western Mindanao Command. Ese después no hay por seguir designar con Rear Admiral Feliciano Angge como NAV-4WEM Commander. Mismo el Acting Flag Officer in Command, Rear Admiral Danilo Cortez, amoya encabezar con el ceremonia, que atende también los oficiales del gobierno local, PNP y AFP. Si Clement cinta como Acting Commander del NAV-4WEM na concurrent position, siendo él también el presente comandante del 1st Marine Brigade na Basilan. Mientras tanto, siendo bajo una investigación, no puede designar más que en cosa puesto con Rear Admiral Feliciano Angge. Según con el liderato del Navy, decidió una sila con el caso de Angge. Antes puede darle con Angge un nuevo assignment como comandante del Naval Forces Western Mindanao Command. Na línea de teléfono si David Santos para más del mga detalles. David. Yes, Joel, antes ganya nombra con Marine Brigadier General Eugene Clement como el Acting Commander del NAV-4WEM. Una designa aquí con Rear Admiral Feliciano Angge. Pero reklama si Angge, quien jefe del National Capital Region Commando NCRCOM aquel tiempo, que demotion para ponerle el puesto na NAV-4WEM. Como resulta, no hay más con él por seguir designa aquí na riyon. Taman lastima también si Tawi-Tawi Governor sa Bicol Sahali que no hay por seguir sinta como jefe del NAV-4WEM si Angge. 2004 cuando designa con Angge na Tawi-Tawi para encabezar con el Task Force 62 del Navy. Pero para na liderato del Navy, particular con Acting Flag Officer in Command Rear Admiral Danilo Cortez, necesita una explicación Angge si por qué preferi eleman alboroto na media en vez que hace pasar su mga agravio na propio proseso del AFP. Y hasta hindi tener resulta la investigación del Navy, hindi puede darle kung Angge masking cosa puesto, masking el NAV-4WEM. Si Cortez confianza también que hindi crea controversia el decisión para designar un Marine Officer como si Clement para encabezar con un Major Navy Command como el NAV-4WEM. Según informes, posible hindi también tarda si Clement na NAV-4WEM, siendo con él posible también a escoger para encabezar con el Task Force Comet na Sulu. Presentamente, estamos veya según mga papeles para nombrar un Navy Officer para encabezar con el NAV-4WEM. Reporting live para na TV Patrol sa Bacano, David Santos, ABS-CBN News. Muchas gracias, David Santos.
El gobierno local ya reconoce con mga buen acontecimiento del outgoing comandante del Naval Forces Western Mindanao Rear Admiral Alexander Pama. Na un testimonial dinner anoche, dale reconocimiento el alcalde Celso Obregat con Pama, después de sus cuantos años estada na NAV4WEM. El alcalde Obregat ya habla que importante el papel de Pama na cuantos mga crisis que enfrenta la ciudad del otro año, como el kidnapping del 3 mga Landangua teachers. Arrestado el inventero de fruta después de la Brito, ella puede columbrar la vicinidad de su residencia na Canela Moret. Pero defensa de Hashim ya tiene celebración de cumpleaños na dila vecinos del fecha 23, donde incluido según na potaje el papait, donde según el perdido cabrito del reclamante. Para na servicio público este día, cuántos días ya hindi volver de la casa na Pasonaca, si Cristina Tubio, 16 años el edad. Si quien ya puede mirar con Cristina, pabor ya habla que tamanlinga sa yasunana. Puede ustedes darle información por medio de teléfono número 985-1001 na Police Station 7 na Santa Maria. Para na bantay bata este día, un 5 años niño, el pidi ayuda con mga buen samaritano para ayuda kanila na gastos para el disuyo operasyon. Este mga tiempo admitido pa na ospital el bata mientras taahuntasen su mga mayores. Continuando, tapidi ayuda financial, el 5 años de edad bata hombre si Raven Lucero. Si Raven ya sostena second degree burns sa diferente parte de su cuerpo después de derramar un caliente aceite na kusina na un establecimiento. Ang pangtambal niya, daghan na may ugkuan o utang-utang nagali may kwarta para sa iyang tambal, kaya na may tambal nga wala diri, sa gawas na mo paliton, nagihimo na mo ang tanan nga kuan lang siya, malibre lang siya, pero karon kulang jud ang kuan nga para sa Davao namo. Problema di Señora Merlin, el pasahe, gastos na estada y operasyon para con su anak na syudad de Davao. Na-mencionaw syudad, solamente taas sa llama skin grafting para cura con su second degree burns. Un construction worker, el tata di Raven, mientras un ayudanta sa Señora Merlin. Para con aquellos quien quiere extender ayuda con Raven, abierto el oficina del Bantay Bata 163 aquí en ABS-CBN Compound, San Jose. Puede también ustedes llamar con el social worker si Lani Escanilla na teléfono número 991-1741. Japanese national con quien abducta na sulod del Julio. Reportamente, y le vayan a Basilan. Este y otro mga noticias na birada del TV Patrol sa Bacano. El Task Force ZIA identifica ya kung magaligaw kabesa pensante na airport bombing del Agosto 5. Na linya de telefono si RJ Rosalado para el completo detalles. RJ. Yes, Jewel Almando Regional de Policía ya identifica ya plantea caso contra con 3 mga aligaw mastermind na August 5 airport bombing donde más de 20 mga sibilyan ella sale herido. Noong press conference esta tarde, si PNP Regional Director Chief Superintendent Edwin Corvera ya identifica con 3 mga aligaw mastermind o kabesa pensante na airport bombing como kanda antes Kongresista Munir Arbizon de la Segundo Distrito de Sulu, antes alcalde de Pangutaran si Ahmad Nano y el antes alcalde del Maimbung si Najib Maldisa. Pero con 3 mga antes oficial de Sulu, 4 otro mga identificados sospechaw, ella incluye na kaso como kanda Maulana Omar, Jojo Adam, Musimar Ali y Munir Hajirul. De Septiembre a 2 ayer pasada las 4 de tarde, cuando somete mga pulis ko na supplemental information kontra ko mga nuevo suspechaw na kaso. Si Corvera ay abla kay 4 mga testigo, ella somete dila mga testimonya na DOJ, kaya te implika kung kada arbiso Nano y Maldisa kung mga aligaw planner o kanya planya kung atake para likida kung governor sa Kurtan. Kaya sigun saber 4 mga testigo na plano del mga antes oficial, siendo presente sila na mga lugar cuando ya planya kung atake kontra kung governor Tan. Kaya sigun miedo mga testigo kaya sila envuelto na kaso, por eso ya decide sila kay kooperan ng mga pulis idala informasyon sobre el airport bombing. Alto el kumpiyansa del mga opisyal ng PNP
na kredibilidad dahil di lamang testigo. Mientras tanto, hindi incluido el nombre di Kokoy Tulawi na kaso kaya planta de policía relataw na airport bombing. Ngay sigun mga ebidensya kaya agarad policía para implika el nombre del antes oficial. Mientras tanto, Jewel, napirikita man entrevista con el uno de mga aligaw mastermind na airport bombing si Mayor Ahmad Nano Ian Negaele sobre la akusasyon del mga pulis. Para na TV Patrol Chavacano, RJ Rosalado, Patrol del Pilipino. Muchas gracias, RJ Rosalado. El gobierno local na Basilan ta verifika kung maganotisa que posible yalivan na probinsya con el abductado Japanese national Toshiro Ito. Sigun kung Basilan Vice Governor Sadikul Sahali o Basilan Vice Governor Al-Rashid Sakalahul, tarisli también él este clase de información pero no puede pa confirmar si verdad este. Kung ito ay abducta na sulod del mes de julio. Hasta este mga tiempo, no puede hablar mga autoridad si tiene demand mga persona y abducta con el Japón. Sigun kung sa kalahol, yainggayele mga personajes para chequear na mga munisipyo de sumisip Albarca y Tuburan con el notisya. May parecibi aviso ambos COMELEC y policía aquí na región sobre la implementación del gun ban en conexión con el venedero barangay y SK elections. Por eso, blanco pa el COMELEC si debe ba mandaya somete application kung mga pulis, soldado y accredited protective agencies para queda exempted na gun ban. Tamang Patrol, Queenie Casimiro. Na calendar of activities que SSLL COMELEC Manila, solamente el fecha de la implementación del gun ban él estipula, pero necesita pa según separar resolución donde hay indica mga guidelines sobre la implementación del firearms ban. Al Mario Paura, mga election officers na syudad, si ay implementa ba total gun ban semejante con el kose inisyal del eleksyon del Mayo. As of yet, there is no resolutions for guidelines for filing of candidacy and for the gun ban. So we're still waiting for that. Na total gun ban, solamente mga pulis, soldado y accredited protective agencies el autorizaw carga armas de fuego si de uniforme y si on duty. Prohibido carga armas de fuego afuera del la residencia mga oficiales de barangay, negosyante, político y más quien otro gun owner ang que tiene pa este permit to carry. Pero asigun na COMELEC, no puede pa sila man proseso kung mga applications for exemption siendo no hay pa convening otra vez el Regional Joint Security Control Center o RJSCC que encargado con esta responsabilidad del eleksyon pasao. Wala pa, ma'am. Wala pa po kami natatanggap tungkol sa gun ban. Siguro, hindi siguro the same yung national election ng gun ban na 1 month before, 1 month after yata yun. El COMELEC y mga autoridad de anunsya que el total gun ban del Mayo, uno del mga rason si porque menoraw mga election-related violent incidents durante el eleksyon. Queenie Casimiro, Patrol del Pilipino. El Land Transportation Office ya conducí separado investigación sobre el accidente vehicular que ocurrió na Barangay Vitali del semana pasado, donde 3 mga persona ella murí. Y aparece El Land Transportation Office ya conducise para una investigación sobre el accidente vehicular que ocurrió en Vitali, donde envuelto un rural bus y un Mitsubishi pickup. El LTO Manila, según ella manda chequea na oficina regional del LTO, siya tiene ba negligencia el law de rural bus na aksidente. Según kung Director Amino Laabaton, hindi pa expired el registration del bus y maski na lisensya del chofer deste. Titingnan natin yan kung meron ding lapses on the part of doon sa pag-comply doon sa requirement ng LTO at nang sa gayon makita rin namin sa hamin namin kung may mga pagkukulang din tayo. Por causa na cuantos mga aksidente vehicular na Luzon y otro pa parte del país donde envuelto mga public utility vehicle como bus, el LTO ta recomienda ahora cuantos mga programa. Uni aquí, amo el mas intensificado kampanya sobre el road safety management, kondukta del law enforcement operation maski na mga lehanos barangay, y mandatory drug testing na mga chofer kita maniya na under publiko vehikulo. Pwedeng i-suspend, pwedeng i-revoke, depende sa magiging katayuan ng isang nagmamayari ng lisensya. Pero siendo na ipalik kaya tarikri con el mandatory drug testing kada anyo ng mga chofer ay kaya lang siguro mas strict to alahensya na renewal ng mga lisensya. RJ Rosalado, Patrol del Pilipino.
El Energy Regulatory Commission o ERC esperanzado conducir public hearing acerca del pendiente implementación del descuento para na mga senior citizens na utility bill. Sigun kung Zamselco General Manager Reynerio Ramos, na Oktubre 6 y 7 ay kondusir con el public hearing para kung mga electric cooperatives na Mindanao na siyudad de Davao. Sigun después el hearing ay aprobaya el ERC con el draft de la implementación del Expanded Senior Citizens Act. We're going to recover it from the government, or is it just a discount? Because it involves millions of pesos. Un konsehal de oposisyon niya invita kung mga opisyal ng Zamboanga City Special Economic Zone para na un dialogo na sangguniang panlunsod na Setyembre 8. Sayon kung konsehal Mel Sadain, quiere lang aclarar cuantos mga konsehales si Cosa el Verdad Estado del Ecozone. Mediante que cuantos independent power provider el interesado según USA con el lugar del ecozone na establecimiento del DILA mga planta. El diálogo tiene también cosa que hacer con el alegado grande sueldo de mga empleado de mga government-owned and controlled corporation. Ahí tenía también nuevo diseño de CEN el Filipinas antes el fin del año. Según con el Monetary Board member del Bangko Sentral ng Pilipinas, Juanita Amatong, el público debe gastar de la mga bills y coins y no debe con este esconder. Siendo 3 años después introducir nuevo diseño de currency, el BSP, ay perder valor magasen de antes. Según con Amatong, más de 5 años ya desde ya tener nuevo diseño de CEN el país. Now we want to know what the business people will have used currency notes. So your old notes will be demonetized after 3 years maybe. And your coins the same. So you might as well spend the coins now, don't keep it. Because otherwise that will be useless if you keep them. Unless you want it for collection purposes. Visita aquí na syudad del cuantos mga oficiales del Asociación de mga Social Workers na país. Del martes, endereza mga representante del asosasyon na cuantos mga barangay hall donde tiene mga oficina del CSWD. Uno según del mga objeto de visita del grupo amo para evaluar con el programa y soporta que ta extende el gobierno local al legar na mga social workers. Más de 50 mga vivientes de Barangay Kawit, ella recibió libre PhilHealth cards desde na One Utak Party List. Na más de 90 mga beneficiario na entero ciudad, mayoría según ella sale desde Barangay Kawit. El Barangay Chairman del Kawit, Ray Modilla, se habla personalmente ella mancuento con el representante del One Utak Party List para incluir con su mga constituente na dalida del mga PhilHealth cards. Dentro de un año ay puede usar mga beneficiario con el PhilHealth cards y posible ay man-renew con el mencionado grupo después también el un año. Como parte del ika-53 aniversario del Social Security System, ya reconoce con cuántos mga establecimiento de negocio que regular te entrega con el DILA monthly contribution para na DILA mga empleado. El oficial del SSS, si Rodrigo Filoteo, ya habla cada año dale sila reconocimiento con cuántos mga establecimiento para anima con otro mga negociante cumplir con el DILA obligación cada mes. Ya presenta también si Filoteo con el buen estado de la agencia al legal na financial status desde imaga presente programa. El Bangko Sentral ng Pilipinas ya honra con 2 mga kompanya na syudad kaya tiene según buen kontribusyon y koordinasyon con el banco. Asigun con el Monetary Board member Juanita Amatong, el Zamboanga City Integrated Poor Services Incorporated o ZIPC, ya demonstra soporta na BSP bajo na large and medium-sized firms. Mientras el Polysaccharide Corporation, un compañía que ta produce semi-refined carrageenan, amoy sakal honor na small-sized firms. Sigun ko namatong, buen record ya dali mira el Zamboanga Peninsula na primer y segundo quarter de este año. Total de 10 sa Puerta Transient Quarters ella inauguran a campo del Naval Forces Western Mindanao Command. Mismo mga alto oficiales del Philippine Navy y di la mga esposa amoy encabeza con el inaugurasyon. Kung mga transient quarters kaya nombrado desde mga diferente isla aquí na Western Mindanao ay mandausa para con mga tropa del Navy que necesita esta aquí na Zamboanga City mientras en camino para na otro lugar.
con la inauguración del Navy Transient Quarters ya conducí después del Change of Command Ceremony para el nuevo jefe del NAV4WEM. Y esa mga noticias del diamond más extensivo patrulla. Cambio ustedes mga patrol del Pilipino. Taleba noticias, si te serví con ustedes más que en donde parte de la región.